Amigos de la Fortaleza Geek, pues, ¿qué creen? Hoy estamos de manteles largos, con pura personalidad y pura gente acá de La nivel. gente acá. Dejé mis lentes negros. No. Bueno, les presento a mi amigo Tito Montoya, que nos acompaña de parte de la Fortaleza. Y a ver, Tito, Hola. preséntanos a las grandes personalidades que tenemos el día de hoy. Bueno, pues, antes Que que bueno, nada, saludos a perdón, todos. pero Alfredo, mejor conocido como el Manchas, él también es colaborador de la Fortaleza, Es Sí. correcto, señor. que también Muchas es una gracias. gran personalidad, pero es colaborador de la Gracias por darme mi espacio. Me siento empoderado y apreciado. Y valorado. Es un colaborador. Colaborador e invitado también. E invitado. Sí, eres colaborador e invitado al mismo tiempo. Y bueno, mi querido nos falta. Manchas, pues tú preséntanos a la personalidad que tenemos hoy, al buen Rulo. Pues yo habría pensado así como una introducción muy a la Eddie Vedder de para presentar al Man of the Hour, al único, inigualable, al responsable de habernos traído a Living with Shine, a habernos ilustrado a Canek Jr., haber expandido el universo de Clement con los Angeleros y haber colaborado con los X-Men y además haberle corregido una carita a Kelly Jones, the one and only Rulo Valdés. ¡Bravo! ¡Au! Que hoy está aquí porque viene desde Ciudad Gótica, nada más y nada menos. O sea, con la pura presentación, Rulo, se nos va el programa. Adiós, muchas gracias a todos por haberlo visto. Lo buscan en sus redes sociales, por favor. Sí. Se te olvidó mencionar mis videos de Patti Cantú y de mi aparición. Me acabo de ganar una pantalla de cristal, justamente me mandaron hoy ya la constancia el video de Piso 21 y Cristian Nodal, donde salgo haciendo un cameo. No mames, ese es buenísimo, cabrón, porque sí. Y ya. Me Es siento un como en cameo. esta película de, ¿cómo se llama? De Camino al Dorado, cuando están así ¿te imaginaste que tu vida terminaría así? El caballo fue sorpresa. Yo estoy igual, así como el video de reggaetón fue sorpresa. Oye, que digas, tal vez me recuerden por videos como... Ya puedo decir eso, claro. Pepe Madero. Exacto. Sí, ya puedo presumir eso. Bueno, pues entonces, como ya el currículum de Rulo se comió todo el tiempo, pues hasta la próxima, amigos, el siguiente episodio. Con gusto. Quiero agradecer por invitarme. Bye. Oye, no, pues qué gusto, Rulo, de que nos acompañes en esta ocasión. Porque, pues, como dice nuestro amigo y colaborador e invitado Manchas, Alfredo, pues estamos ya en el estreno del cómic Batman The World, en donde tienes una participación con una historia, dibujando la historia de Alberto Chimal. Sí. Ajá. Y pues es que es algo, pues Manchas ya dijo todo tu currículum. ¿Qué dibujante o qué persona que no le gustan los cómics no tuvo el sueño guajiro de dibujar para Marvel y para DC, ¿no? O sea, las dos editoriales más grandes. Y tú ya lo hiciste, güey. ¿Qué pedo? Sin querer queriendo, exacto, ya tienes ¿verdad? así conectados esos dos puntos, cabrón. Sí, güey, o sea, mexicano aparte, ¿no? O sea, ahí ya sale como que el pedo patriotero y todo, ¿no? Pero, pues, sí se puede, ¿verdad? Pues sí, de hecho, la verdad es que es raro porque no es como una bandera que traiga yo colgando, pero sí ha estado chido porque, por ejemplo, también cuando vino el Hombre Araña aquí a México, me tocó hacer la portada junto con Edgar Gómez, con Spider-Man con la bandera. Y estuvo chido porque yo creo que eso aunado porque bueno, tal cual fue lo que me comentaron en DC, tras también hacerlo de Canek Jr.,
el cómic les gustó mucho, entonces como que eso fue el tiro a gol para justamente para esta chamba, ¿no? Que pensaron que era la persona adecuada para ese tipo de trabajo, ¿no? Justamente por lo que vieron reflejado ahí, entonces pues, sí es todo un tema, creo que vamos a sacar bastante tela de dónde cortar. Pero yo ahí quisiera acotar sobre el tema de Canek Jr., porque además dentro del mundo de los luchadores, que pues caen en una serie de lugares comunes propios del género, el cómic específicamente de Canek Jr. creo que logra evadir todos esos lugares comunes y volverse una historia urbana y hablar acerca del lugar en donde vive el personaje, ¿no? Entonces, más allá de comunicar al personaje, logra comunicar su entorno y su folclore. Entonces, yo creo que eso volvió especialmente atractivo a Rulo, porque podía llevar eso a Batman, ¿no? Comunicar a Batman en México, ¿no? Sin tener que recurrir a la colección de clichés que ya conocemos. Entonces, y poder comunicar la ciudad y el entorno en el que, en este caso, pues el creador habita, ¿no? Entonces, definitivamente, pues a mi gusto, muy bien, DC. No, es que es un tema bien chistoso. Cuando, por ejemplo, hablaba J.J. Abrams, que cuando dirigió la primera de Star Trek, él decía que aunque los fans se fueran a molestar, él había hecho mucho pensando en cómo dirigir una película de Star Wars. Entonces, justamente, pues eso le sirvió como carpeta, por decirlo de alguna forma, para que lo consideraran para dirigir Star Wars. Entonces, para cagarla en Star Wars. Sí, porque es huevo gallina, como tú dices, o sea, y justamente Tito decía hace rato, y es cierto, o sea, pues sí soy fan de Batman, ¿sabes? Entonces, o sea, pues sí, y lo que es un hecho real es que, pues, o sea, es como los personajes básicos del comiquero estándar promedio, ¿sabes? O sea, como que Batman, el Hombre Araña, ¿no? Entonces, justamente bajo esa premisa, pues cuando nosotros teníamos como cierta idea para hacer Canek Jr., que era justamente eso, como algo que yo tenía muy, muy clavado en la cabeza, era que tenía que representar mucho México, finalmente, porque era lucha libre. Entonces yo lo hacía como pensando mucho en un proyecto que a mí me gustaría ver, y una de las cosas que a mí me gustan ver, por ejemplo, y eso desde Amores Perros, creo que es como una cosa bonita, es poder ver lugares que tú conoces y con los que te identificas, ¿no? Y eso es algo que creo que de repente engloba muy bonito, pero también como que sacar la parte bonita. Digo, te va a sonar súper ridículo, y esto es un secreto que no diría si no fueran ustedes y me conocieran tan en confianza, pero una de mis películas favoritas en cuanto a eso es una película que se llama Cansada de besar sapos, ¿no? Que sí, es terrible la película, y yo lo sé, pero tiene muchas referencias visuales de México, pero de un México que se ve muy bonito sin tener que esconder muchas cosas, ¿sí me explico? Entonces, algo que creo que tenía como mucho potencial en su momento, y eso era algo que teníamos muy en mente, y curiosamente un poco la premisa también era Batman, porque Batman, alguna vez en una de las entrevistas leía que, o sea, una de las partes más importantes de Batman, pues es Ciudad Gótica. O sea, Ciudad Gótica tiene que ser un personaje como tal. Entonces, cuando hicimos Canek Jr., esa era un poco la premisa. O sea, México tiene que ser una parte importante. O sea, desde la primera página que abrimos, tenemos un shot gigante que me tardé un ratote en dibujar, que es pues el mercado de Sonora. Entonces la idea era esa, que fueran lugares que te pudieras identificar, que fueran lugares que si no eras del DF, ¿no? Si no eras de Ciudad de México, por lo menos pudieras ubicar como mexicanos, ¿no? Que tienen estos particularidades que no tienen en ninguna otra parte, ¿no? Y en ese sentido fue muy fácil también, ya una vez que tocó hacerlo de Batman, porque pues también, o sea, realmente las locaciones que escogimos, que en este caso fue el centro histórico, pues tenía mucho parecido. O sea, realmente los edificios, las estructuras y todo esto, no nos alejábamos tanto de Ciudad Gótica, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, tenía estos edificios entre mezcla de coloniales y viejos y rehechos, y entonces realmente cuando nos fuimos a dar como nuestra vuelta para poder como generar este scouting, por así decirlo,
pues sí vimos varios lugares y era como, hijo, es que sí me puedo imaginar perfecto en esta azotea corriendo Batman, ¿sabes? O sea, o la capa flotando, ¿sabes? Entonces, esa era un poco la premisa, ¿no? Con esto, y sí, creo que fue muy de la mano, o sea, en ese sentido, o sea, son cosas que ya parecen un poco obvias cuando las acomodas, pero pues básicamente ese fue un poquito como el tiro a gol, ¿no? Oye, pero yo creo que estaría chido que también nos contaras, es como, o sea, ahorita ya es como el proyecto andando, pero o sea, ya cuando les dicen, se quedaron con el proyecto, ¿qué era, o sea, qué es lo que hace un fan de Batman? Y como lo que decía Tito, ¿no? O sea, imagínate que de pronto te dicen, vas a dibujar a Batman y vas a dibujar una historia de Batman. Y en el mundo, o sea, ¿cómo nace la historia? ¿Qué digo con el personaje? Es un tema raro porque, digo, para la gente que luego no tiene mucha idea de cómo funciona esto, son como procesos largos, no es un proceso sencillo, y además los procesos son como muy parecidos a la publicidad, o sea, pues vas casi a un casting, ¿no? O sea, te dicen, oye, ¿puedo mostrar tu carpeta para esto? O sea, no te dicen para qué proyecto, es básicamente voy a mostrar tu carpeta. Y luego todavía es como, bueno, pues órale. Y luego todavía es, oye, ¿tienes este cómic que me puedas pasar para poderlo mostrar? Sí, ok, no hay bronca. Oye, fíjate que hay un proyecto importante que no sé qué, cómo andas de tiempos. Bien, lo que necesitan. Entonces de repente, como que hasta cierto punto ya te vas haciendo la idea que viene un trabajo, pero no sabes bien de qué es, ¿no? Y entonces ahí viene ya la charla de, oye, ¿qué crees que es un proyecto de Batman? Entonces, lo primero que haces es necesitar unos pantalones nuevos, porque yo no la creía, o sea, empezando por ahí. Pero luego cuando te dicen, mira, aparte el proyecto, o sea, ya es como, o sea, todo esto, o sea, te lo estoy contando en versión rápida, pues son meses, pero te estoy hablando de, o sea, me enteré, era enero y la siguiente conversación fue casi hasta septiembre, o sea, del año pasado, o sea, fue largo, es un proceso muy complicado, no son procesos sencillos, ¿no? Pero lo mismo pasó en su momento con Marvel, o sea, no son cosas que van sucediendo como mucho con calma, y además son proyectos como en el más alto de los secretos, ¿no? Entonces también no puedes ni comentarlo, no puedes, o sea, y no sabes ni cómo emocionarte. Entonces, como es tanta emoción comprimida, luego llega la parte donde te dicen, bueno, pues es el proyecto de Batman en México. Entonces fue muy loco porque inclusive tanto al maestro Alberto Chimal como a tu servidor, pues de repente, pues obviamente cuando te dicen que vas a dibujar a Batman, pues tú empiezas a buscar en el material qué es lo que se está haciendo ahorita. Pero cuando te hablan de que es un proyecto como en este caso Batman The World, que es Batman en el mundo, y que además vas a tener la posibilidad de orientarlo a México, entonces prácticamente se vuelve algo cercano a un proyecto de autor. Entonces pues es una responsabilidad bien loca, y ahí es donde ya tratas de mantener la cabeza y los pensamientos lo más cuerdos posibles, porque creo que alguna vez lo llegamos a platicar, cuando tienes que dibujar a Batman, pues hasta cierto punto cuando dibujas al Batman que está actualmente, ¿no? Que ahorita creo que es el diseño de Greg Capullo, que fue el último rediseño que se hizo de Batman. Entonces, hasta cierto punto utilizas, exacto, o sea, tienes las orejas chiquitas, el murciélago es grande, tiene ciertos pliegues, como una exoarmadura, una cosa así. Entonces, hasta cierto punto estás imitando y tratando de lucir dentro de tu estilo lo que ya existe. Pero cuando es como un proyecto de autor, pues entonces se vuelve como un, híjole, o sea, también tendría que hacer mi versión de Batman y tendría que hacer mi versión que se vea como algo que estoy haciendo yo, pero que a la vez se vea bien, que se vea padre porque finalmente es un cómic comercial, es una marca muy conocida, y por otro lado es qué tanto puedo yo alargar la parte artística, ¿no? Así decir, no, es que sí quiero que el Batman tenga unos colmillos y que se vea, ¿no? Y qué tanto puedo aportarle yo al mito del murciélago, porque además algo que tiene Batman muy padre es que se acomoda a cualquier ambiente. Entonces, ya desde ahí, ya era una cosa, o sea, ¿te acuerdas que tuvimos alguna vez esta conversación? O sea, las orejas largas contra las cortas, ¿no? O sea, yo soy fan del trabajo de Kelly Jones, soy fan del trabajo me gusta mucho la capa de Joe Quesada, por ejemplo, que es como, parece que está viva y que tienen como lanas por todas partes. Kelly Jones que hace esta versión vampírica, toda rara y toda... Entonces, por un lado, ¿no? Pues soy un Batman, o sea, soy de la generación del Batman de Tim Burton, entonces pues es un Batman con orejas gigantes y que paulatinamente se han ido cortando desde el diseño de Jim Lee a la fecha y cada vez son más cortitas. Entonces,
era un conflicto, entre comillas, porque también pues, soy fan de los 60s, entonces para mí era como, yo quiero hacer una especie de homenaje, pero también quiero que se vean estas orejotas, entonces eran como muchas ideas, porque más es eso, también Batman ha tenido un montón de versiones, y obviamente, pues por lo menos a nosotros como por nuestra generación, nos han tocado como 3, 4, 5 Batmans, entonces era como mucho juntar muchas cosas, entonces pues había que tomar decisiones, ¿no? Y había que tomar como ese tipo de cosas, y la verdad es que o sea, ahorita ya te lo puedo decir de, bueno, porque ya las decisiones se tomaron, correctas o incorrectas, pues ya ahí están publicadas. Pero, pues en el momento sí era un drama, o sea, sí era así como, híjole, es que ¿qué hago con las orejas? O sea, las dejo largas, las dejo chiquitas, ¿qué hago con la cara? Que se le vean los gestos de la ceja, o que sea más bien como una máscara, ¿qué hago con la capa? Me gustaría que la capa tuviera una cosa como larga, y que, por ejemplo, lo que me gustó es que cuando se extendiera, sí pudiera parecer como un parapente, ¿no? Que tuviera también como extensiones, y que quizás tuviera como alas de arcángel, como si fueran 2 capas, ¿no? Como el de Burton. Y otra que fuera una estructura, y luego quizás qué onda con las botas, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenía este rollo de los picos de acá, si iban a ser picos nada más o iban a ser navajas, cómo iban a ser los guantes, iban a ser guantes. Por ejemplo, algo que me gustó fue crear unos guantes que eran como guantes de biker, ¿no? Que llegaban hasta este punto para que fueran duros, ¿no? Y que los dedos pudieran ser sensibles, o sea, fueran como una tela más delgada para que, pues, Batman necesita tocar cosas porque luego es un detective y necesita usar herramientas pequeñas, entonces que tuviera las manos más sensibles, y que son cosas que se ven en un cuadrito y con suerte, ¿sabes? O sea, se fija el que quiera, ¿no? Entonces, todo eso es mucho trabajo, ¿no? Y como siempre lo hemos platicado, hacer un cómic, pues es un proceso que te lleva mucho tiempo y que se termina leyendo en una sentada en el baño, ¿no? O sea, no es como un proceso, pues que es así, ¿no? Entonces, o sea, eso nada más te estoy hablando de Batman, ¿no? Luego ya era también pensar en los personajes que iban a aparecer, en cómo se iba a desarrollar la historia, en cómo la íbamos a contar narrativamente hablando. Entonces, pues sí, era, o sea, en su momento, pues era mucha información, o sea, y luego teníamos unos tiempos determinados para entregar, y luego nos cortaron esos tiempos. Entonces fue como, y a eso agrégale que en el Inter se me fastidió la computadora, que se echó a perder el disco duro, se nos perdió todo el material, me rompí un dedo del pie, o sea, fueron unos procesos larguísimos, ¿no? Y en el Inter, además, pues estaba yo con otros compromisos previos que también eran, o sea, proyectos de otros trabajos que tenía yo también pendientes, pues que tenía que estar fluyendo con ellos, ¿no? Entonces... Oye, DC les tiró línea, o sea, les dijo, pueden moverse, pueden hacer todo lo que quieran entre aquí y acá, o pueden hacer lo que quieran. Esa es una muy buena pregunta, y es como interesante explicarla porque, o sea, tú lo entiendes también muy bien como en este espacio de publicidad, como que tienes que usar un poquito el sentido común. O sea, por un lado, no tienes bronca, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? O sea, haces tú la propuesta, pero los otros la vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, al principio se armó un plot, y, o sea, de hecho, al principio, o sea, internamente, había hecho el maestro Chimal un plot, y fue como, no creo que sea como, o sea, era muy extenso y tenía una historia y ya había propuesto algo, y fue como no, o sea, internamente fue como, ¿sabes qué? Mejor vámonos a ir por otro lado, y fue como casi empezar de cero. Y luego ya una vez que empezamos otra vez de cero, ya que nosotros sentíamos que estábamos muy seguros, lo mandamos y nos dijeron, oigan, sí está padre, está chido, nada más yo les hago tales y tales y tales recomendaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, una que sí se puede quizás comentar es que Batman tenía que realizar un poquito una labor más detectivesca, ¿no? Y es que también teníamos algunas escenas que quizás sobraban, no eran, o sea, esto se vuelve casi como ir editando una película. Entonces fue como, ok, hay que quizás cambiar esto, mover esto, o sea, pero nunca fueron imposiciones. Estuvo muy divertido porque ya hicimos las páginas, y ya cuando hicimos las páginas todavía hubo como un par de recomendaciones. De hecho, en el guión había una escena que a nosotros se nos hizo muy divertida porque fue Batman hablando por un celular, y entonces nos hicieron la corrección. O sea, cuando venían las correcciones era Batman no usa celular, ¿no? O sea, nos hizo una frase que tenemos que hacer una playera, pero ya, o sea, teníamos que explicar que en realidad no era su celular, o sea, él estaba agarrando
otro celular para usarlo. Entonces, esa escena es muy bonita porque sí es algo que sí era como una vuelta dentro de la historia. Entonces era importante que Batman saliera hablando por celular. Entonces, muy divertido porque hasta cierto punto pues nos tuvimos que brincar un poquito la recomendación porque era necesario para la historia, por lo que estaba sucediendo. Y por ejemplo, una cosa que sí nos pasó, que eso fue pues muy fuerte, fue que ya teníamos el tiempo encima, se iba a venir la presentación a nivel mundial del proyecto, obviamente necesitaban material para mostrar y para platicar un poquito del proyecto, nos habían pedido una portada, habíamos obviamente mandado el boceto, habíamos mandado ya las tintas y los lápices, nos la habían aprobado, entonces nos fuimos al color, el color lo hizo Edgar Gómez, que es un ilustrador también chingoncísimo, chidísimo, y entonces, no te apures, no. por decir pinches palabrotas. No hay problema. Vienes lo lee, pero que es Tito. Así, corrige tu pendejada, no es chingón, ya lo conozco. Es súper chingoncísimo. No, ya teníamos la super portada, o sea, estábamos muy contentos con ella, y de repente nos la echan para atrás. Entonces, que es un tema bien raro porque volvemos a lo mismo, o sea, es este tema del arte contra finalmente, pues estás pasando no solamente por un departamento que es el artístico, ¿no? Que es los editores, sino ya cuando la pasas a marketing, de repente marketing hace la recomendación y dice, ¿sabes qué? Es que no se puede ir esta portada. Ya cuando lo analizas, o sea, ya cuando lo vimos después por fuera, pues claro que tenía todo el sentido del mundo. Digo, ahorita ya lo puedo contar porque esa portada no salió, pero, y ya vieron cuál es la portada, ¿no? Pero en ese momento era una portada que era un homenaje al Detective Comics 27, que era con este Batman que estaba cargando al ladrón, pero en lugar de cargar al ladrón, estaba cargando a Horacio García Rojas, ¿no? Y estaba el Batman era esta versión como si fuera un Camazotz, ¿no? Un dios, este dios maya. Entonces era una versión como de Batman maya que estaba como cargando y se veía, o sea, y de hecho hasta parecía Diego Luna ahí como haciendo un cameíto en o sea, los charolastras como salían Diego Luna y Gael García como de espaldas en lugar de las personas que aparecían. Entonces, la verdad se nos hacía una portada muy padre. Pero pues sí se salía dentro de la línea de todas las portadas que ellos tenían. O sea, porque en todas las portadas tenía que aparecer Batman. Entonces, ya fuera la versión que fuera, tenía que aparecer Batman. Entonces, sí tenía todo el sentido del mundo, pero sí nos dolió mucho. Entonces, ya cuando fue de bueno... Una identidad, okay. ¿No? ¿Cómo? Para que tuviera una identidad propia la antología, ¿no? Claro, a nosotros nos hacía todo el sentido del mundo, pero también, o sea, la idea de esa portada es que fuera como una especie de portada de cómic mexicano antiguo, o sea, ser un poco como una especie de parodia, por así decirlo, pero también el personaje no aparecía dentro del cómic, o sea, porque finalmente, entonces, pues era como, híjole, o sea, sí está padre, está muy bueno el guiño de ojo, le da un mensaje semiótico súper interesante, pero al abrirlo no lo encuentras. Es un chiste que tienes que explicar a cada persona que se lo vea. Entonces, tiene mucho sentido. Y, o sea, son esas cosas que nosotros nos salimos un poquito del redil, no a propósito, pero que sí, o sea, obviamente, si ya cuando lo analizas dices, pues sí tiene todo el sentido del mundo y perdón por haberla regado, pero sí. Entonces, al final digo, la portada que quedó nos encantó, ¿no? O sea, sí estábamos muy contentos con ella, pero sí fue una portada que tuvimos que hacer pues ya con este también tema de emergencia, porque además la otra portada me habré tardado una semana en trazarla, o sea, sí fue un periodo muy largo, o sea, sí tenía mucho detalle, o sea, sí estaba yo muy clavado, o sea, porque además hice el diseño del Batman, Camazotz, o sea, lo hice en 3 vistas para que pudiéramos tener, porque como además Edgar Gómez es pintor digital, pues él necesitaba muchos materiales de referencia. Entonces la nueva, por ejemplo, ya fue como, bueno, pues ok, o sea, ya fue mucho más sencilla su elaboración, también un poco por la prisa que teníamos. Oye, y esa portada, tienen, o sea, ¿ustedes conservan el archivo final? Sí, claro, sí, no, o sea, sí nos quedamos con ella. Y originalmente, bueno, querían hacerla, también puedo platicar de ella, porque pues al final va a salir publicada en la edición mexicana, entonces pues la van a ver, o sea, finalmente, ¿no? Y es una portada no utilizada. Y obviamente, te digo, siempre sale el comentario de, pero es que esa portada estaba más padre, y sí estaba más padre, pero quizás yo también como editor tendría que tomar esa misma decisión, ¿sabes? O sea, viendo las demás portadas,
cómo está luciendo Batman dentro de la ciudad, dentro del contexto. Entonces, ¿y cómo fue la dinámica de trabajo con DC? Es lo que te iba a preguntar. Con ellos de trabajo, pues Sí, así o como sea, te cuento, o sea, en realidad fue el contacto. Ya una vez que estábamos esto, nos tuvimos que organizar nosotros, pues mandábamos la chamba, nos contestaban con un ya recibido, ya te dan luz verde. O sea, digo que el proceso es muy parecido a publicidad, o sea, porque de hecho también en Marvel fue muy parecido, o sea, es como lo reciben, digo, y depende también mucho de las prisas y de los tiempos, o sea, si al final, inclusive ya con las últimas páginas estábamos sufriendo un poco, digo, y hay cosas que se van a notar, sí, ya estábamos muy apretados en tiempos, pero ya no había tanto tiempo para cambios, pero en general no hubo, o sea, ya cuando fue el trabajo, o sea, como que el formato americano de trabajo en ese sentido es tan organizado que tiene mucho, o sea, este rollo de, es muy difícil que, o sea, por eso checan tanto y son tan quisquillosos al principio, para que ya al final, pues están contando un poquito con que por eso están contratando artistas profesionales y todo este contexto, porque pues al final del día sí es un poco una obra de autor, ¿sí me explico? O sea, sí no nos pusieron limitantes de ni de insultos, ni de groserías, no, o sea, nosotros estuvimos bien, o sea, en ese sentido pudimos habernos inclusive visto un poquito más extensos, y no, la verdad, porque digo, ya leerán la historia, pero pues sí tratábamos de tocar un tema que era un tema que a nosotros nos parecía importante tratar, ¿no? Pero que además también era como un poquito darle la vuelta, porque algo que teníamos era este rollo de qué caso va a resolver Batman, o sea, qué puede hacer, porque si lo metemos en un problema de que además pues, México tiene muchos problemas sistémicos y muchos problemas a nivel cultural, que no solamente, o sea, que es como, no voy a meter a Batman a solucionarlo, y es como, tiene que ser un caso pequeño, o sea, tiene que ser algo que entre comillas le pase más a Batman, o a Bruce Wayne en este caso, que algo que vaya Batman a resolver, porque si Batman va a resolver algo en un país como Latinoamérica, de repente se siente falsa la historia, no sé si me explico, o sea, si viene Batman a pelear contra un senador es como, dude, o sea... y un poco lo que ese ejemplo lo hemos visto con Hit Girl, ¿no? Del tour que se ha ido aventando, de ahora me voy a Roma, me voy a Colombia, me voy a Canadá, entonces, pero supongo que además esa es un poco la duda personal que tengo sobre el tomo en general, ¿no? O sea, cómo es que cada quien abordó a Batman en su país, sino como que tal cual Bruce Wayne un día se metió a su hangar privado y le dijo al piloto, tú arráncate, yo te digo no te pares, o lo iban citando en diferentes partes, y entonces ahí es donde la situación lo agarraba y decía, puta, pues ahorita Batman es el único que puede resolver este pedo. Ese es un tema bonito, porque cuando nosotros nos dieron el proyecto, nos lo dieron tal cual como se los estoy contando ahorita. O sea, fue así como de, pues es Batman en México. Y fue como, ¿pero cómo? O sea, ¿es Batman mexicano? O sea, todas estas preguntas que hizo la gente, y eso es muy chistoso, porque después ya cuando salió el anuncio, eran las mismas preguntas que tenía la gente, así de, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿es un Batman mexicano? Porque también ya existía este concepto de Batman Incorporated, que eran como, ya sabes, que estaba el gaucho y que estaban, o sea, como bueno, o sea, ¿vamos a inventar un Batman mexicano? No. ¿Va a ser Carlos Slim Batman? Exacto, o sea, va a ser Batman Bruce Wayne, o sea, Batman Gotham visitando cada país. Y ahí de ahí ustedes dense. Y de hecho se nota mucho en la obra, y eso está muy interesante, como muchos autores, pues obviamente hay algunos que como que cayeron en el lugar común de Batman va y se enfrenta contra, o sea, Batman ya va buscando resolver un caso en el país determinado, ¿no? Y entonces en ese país llega, resuelve el caso, y entonces, y ya se van, ¿no? O sea, hay casos como eso, ¿no? A mí, por ejemplo, la historia de Rusia me gustó muchísimo, porque es una historia que cuentan desde alguien, o sea, de Rusia, que habla sobre Batman. Entonces, muy, o sea, creo que le da una vuelta muy interesante, ¿no? ¿No están conectadas las historias? O sea, ¿no les dio una línea de...? No. Hay un inicio, o sea, hay una primera historia que es de Bermejo y de Azzarello, que es como una historia que como funciona como punto de partida. O sea, no sé si me explico. O sea, no es tal cual un
bueno, entonces Batman va a terminar y va a decir, bueno, entonces ahora vámonos por todo el mundo. No, es más como, o sea, esa historia en realidad sirve más como para como enganchar un poquito todo de lo que se va a hablar, ¿no? Pero la verdad es que también, o sea, algo que está bien loco y es bien difícil de mencionar, pues es que no teníamos una referencia de nada. O sea, la mayor referencia que teníamos por el espacio que teníamos y por el tipo de proyecto que era, pues era Batman Black and White, ¿no? O sea, este concepto donde los artistas agarraban su propio concepto y lo llevaban hacia su propio imaginario. Entonces, pero acá teníamos el most, teníamos, o sea, la comanda de que pues, tenía que estar en el país. Entonces, no era solo contar una historia de Batman. De hecho, eso fue parte un poquito de la premisa cuando empezamos a platicar con Alberto la primera vez, porque fue, pues es que tenemos chance de contar lo que queramos. Entonces, no caigamos como en lugares comunes, porque justo creo que es donde le va a pasar a algunos, ¿no? Oye, y aunque supongo, o sea, bueno, ya sabemos que no es el caso, pero ¿se vieron tentados en su momento a traerse a algún villano de la galería? No, claro, no, déjate de eso. O sea, en realidad es que había la posibilidad. Para que expliques un poquito como de qué ideas cruzaron por su mente. Sí, no. Parte del brief inclusive era que podíamos hacer un personaje. Pues obviamente, o sea, ellos nos lo vendían como algo, un plus, pero pues un personaje que se iba a volver como un personaje oficial de DC. Entonces, eran dos oportunidades. O sea, por una podíamos utilizar un personaje, ¿no? Que por ejemplo digo, y eso lo digo porque ya esas páginas ya las mostraron en los previews, ¿no? Por ejemplo, Alemania decidieron utilizar al Joker, ¿no? Y está muy padre la versión del Joker que hicieron los alemanes, ¿no? Entonces, se podía, ¿no? Inclusive en Francia también utilizaron a Catwoman. Entonces, es muy bonito porque, por un lado, podemos utilizar estos personajes. Pero la bronca que teníamos, inclusive también que tuvimos ya con el villano, y digo, ya la gente cuando lo lea se podrá dar cuenta un poquito cómo está el show, pero tratábamos también de no caricaturizar el problema que estaba tratando Batman. Entonces eso era muy delicado, porque no podíamos, o sea, que queríamos poner un villano que pudiera ser un poquito, entre comillas, más genérico, para que no terminara siendo una caricaturización del problema del que estábamos hablando en particular. Entonces, suena una vuelta bien rara, pero es muy importante en ese sentido para nosotros, porque no queríamos que se sintiera Batman contra Malosín, que ya sabes que es como sí, yo soy el... ¿Y por qué no? O sea, porque al final ya de lo que estábamos hablando, o sea, ya la historia todavía tiene como una cierta vuelta de tuerca. Entonces, ¿no será más importante presentar al otro personaje que digo, se ve en la portada, que es el Fantasma, ¿no? Que es un personaje que todo el mundo nos ha dicho que sí es la Llorona, ¿no? Y es un personaje nuevo, o sea, es un personaje que sí tiene esta inspiración de las mujeres de blanco, ¿no? Que son estos fantasmas que son mujeres que andan vestidas de blanco y andan generando como ruido, ¿no? En este sentido, sí, que son almas en pena, exactamente, eso es lo que estaba tratando de decir. Entonces, justamente... Es la misma tontería. ¿Qué? Nada, Tito se puso a bailar como Lucía Méndez. No, y entonces la idea era esa, o sea, justamente cómo podíamos contar estas dos historias, por así decirlo, que están vinculadas, pero volvemos a lo mismo, teníamos un espacio de 8 páginas, entonces, digo, ustedes lo sabrán perfecto, pues es muy poco espacio para contar todo lo que queríamos contar. Entonces, y el brief era muy poético, estaba muy bonito, pero también eran muchas cosas que abarcar. Entonces, oye, esas 8 páginas, o sea, no eran negociables, así, una página más, eran 8. Sí, porque, o sea, eran 8 para todo el mundo. Entonces, o sea, básicamente no éramos solo nosotros, eran los 14 países. Porque además también, obviamente, el tomo tiene una cantidad de tamaño para que pueda tener una versión estándar y que pueda, obviamente, ser comercializable, bla, 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 todo. Porque si no iba a quedar un tomote. Porque, de hecho, también, pues, parte del tema es que, pues, o sea, de países americanos que escogieron, digo, quitando Estados Unidos, pues, están... México y Brasil, ¿no? Digo, sí. Latinoamericanos somos, o sea, de habla hispana somos nada más nosotros. Entonces, y del continente, pues, o sea, son Estados Unidos, México y Brasil. Exacto, entonces... Wow. Sí, entonces, sí fue una
Sí estuvo padre, y sí, pero también era una responsabilidad, porque también otra vez parte del proceso creativo era, bueno, ¿y dónde ponemos a Batman? O sea, lo vamos a llevar al DF, lo vamos a llevar a Mérida, lo vamos a llevar a Monterrey, o sea, ¿dónde podría ser? Porque de hecho nosotros mismos estábamos con el tema de, pues es que no queremos que caigan el cliché de la Ciudad de México, pero pues estábamos a mitad de pandemia. Entonces también fue como, tenemos que agarrarnos de algo que también nosotros conozcamos bien, porque finalmente también se trata de hablar de algo que nosotros, y pues los dos somos chilangos y estábamos aquí, entonces pues fue de, pues es que hasta para hacer, o sea, para hacer el scouting, y fue algo que valió mucho la pena, porque, por ejemplo, eso fue muy loco. Alberto diseñó una ruta de dónde partía Batman a dónde terminaba Batman, entonces en algún punto de la vida, cuando se lanza a atacar al villano, se lanza de un edificio en particular, que no me gustaría decir cuál es para que la gente le resulte sorpresa, pero está muy bonito porque cuando fuimos al lugar, él no se había dado cuenta que hay una estatua de un templario enfrente. Entonces fue muy loco porque, o sea, fue muy poético, o sea, realmente el momento donde Batman se está lanzando, pues está arriba de una estatua de un templario, entonces es muy bonito, o sea, ese tipo de detalles fueron como cosas bonitas que fuimos encontrando como parte de lo que andábamos buscando. Entonces, creo que pues espero que se note un poquito todo el cariño que le pusimos al proyecto. ¿Cuánto tiempo te llevó todo el proceso de hacer estas 8 páginas? Pues fue más o menos como de septiembre, un poquito más tardado, como de septiembre a febrero un poco. Pero te digo, pues en el Inter sucedieron un montón de cosas, entonces en realidad no fue tampoco tanto el tiempo que le pude dedicar a las páginas como me hubiera gustado, ¿no? Obviamente, digo, yo ahorita obviamente creo que nadie está enamorado de su propio trabajo, ¿no? Y obviamente es difícil pues no sé, no encontrarle detallitos, errores o cosas que dices, híjole, la pude haber hecho mejor o la pude haber bla, pero bueno, pues en su momento hicimos lo mejor que se pudo, pero sí fue un proceso largo, ¿no? Sobre todo por eso que te digo, también de repente sentíamos que teníamos un tiempo más largo y de repente se nos dijo, no, no, es mucho más corto, fue como, uy, bueno, entonces no, tampoco tuvimos, o sea, noción de todo el tiempo que teníamos, ¿sí me explico? O sea... Y ya un poco como has estado haciendo el símil con publicidad, ya suele suceder, ¿no? Que cuando entregas para un comercial, pues solo la siguiente comunicación que tienes es, ya puedes meter tu recibo. Nunca o si hay cambios, ¿no? Pero, o sea, ya cuando llega el último cambio que nunca te dicen, este es el último cambio, DC les dijo algo, así como de, ya he recibido, muchas gracias, felicidades, o... Sí, no, de hecho estuvo muy bueno porque hubo mucha retroalimentación también, o sea, ya inclusive una vez entregado el trabajo, o sea, sí estaban muy contentos, o sea, de hecho tengo un montón de correos porque además eso es otra cosa, los editores de Estados Unidos son muy efusivos y muy buena onda, entonces sí, o sea, hay unos comentarios, porque inclusive en algún punto tuvimos un retraso, ¿no? Y fue como de, oigan, vamos un poco tarde con estas páginas, y fue de, bueno, pero si se ven igual que las primeras, o sea, entonces fue como, uy, o sea, recibir ese tipo de retro de ese calibre de esa gente, y fue como, gracias, ¿no? Entonces, pues sí, se toma mucho. Toda la comunicación era por correo. Ahorita sí, ¿Tenían fue por videollamadas o cómo sí, era? llegamos a tener, no, nosotros por ejemplo sí tuvimos muchas videollamadas, inclusive ahí también estuvo Giovanni Arevalo, que es como el content manager ahorita de todo lo que es Marvel y DC en Televisa, bueno, en Smash, y él fue el que estuvo como coordinando mucho, o sea, fungió prácticamente como el editor aquí en México, entonces estuvo también muy bueno porque la verdad es que, o sea, sí nos ayudó muchísimo a como llevar la conversación, a darnos los deadlines, a estar organizando, a también de repente parar un poquito como las entregas, ¿no? O sea, fue pues lo que un editor, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? O sea, comunicarnos las correcciones y buscarle como a veces, porque eso también es muy chistoso, ¿no? De repente te mandan correcciones, pero, o sea, como que a veces parece que vienen más del tuétano, entonces como que hay que traducirlas, ¿sabes? Como esta parte de, lo que el editor trataba de decir, yo creo que era más bien que hay que cambiar bla, 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 ¿no? Entonces, eso también era padre, ¿no? O por ejemplo, como lo del teléfono, ¿no? Que era de, oye, pero es que eso no lo podemos cambiar porque, o sea, es un cuadro, pero es importante, ¿no? Entonces...
él era el que se decidió, oigan, ¿qué creen que dijeron los artistas que no iban a cambiar? Entonces, o sea, sí, entonces... Oye, y ya para ir cerrando, hemos visto que has puesto en las redes sociales las actividades que se van a realizar, porque no es esto como ya salió el cómic, se acabó, ¿no? Salgan a comprarlo, sino que hay una agenda, un poco para que nos cuentes acerca de este asunto. ¿Qué tanto van a hacer? Bueno, ahorita lo principal es, pues bueno, se va a vender la edición mexicana, que se van a vender en 2 versiones. O sea, lo que yo sé de la edición mexicana es que una versión es la portada de Lee Bermejo, y en unas tiendas que se llaman Comic Universe van a tener la portada exclusiva, que es la mexicana. Se los puedo mostrar aquí. Nada más. Entonces... ya más detective y más México, ya no se puede ese Batman. Exacto. Entonces, pues ellos van a tener esta versión, que creo que además también la van a dar con un par de regalos, que son una bolsa y un póster firmado. Creo que nada más es para la preventa, todavía no lo sé. De hecho, va a haber una presentación en una tienda de Eje Central. Digo, ahí sí sería cuestión de que se metieran a checar mis redes sociales. Tengo entendido también que Fantástico va a ser también firmas de autógrafo, que eso está chido porque además también va a ir a Querétaro, va a ir a Guadalajara, que son lugares que normalmente no se visitan, y obviamente ellos van a traer la versión gringa, ¿no? Y bueno, y la edición mexicana también Pero ustedes van a estar ahí en todas esas sesiones. Sí, claro. Y entonces, no, en todas no va a estar Alberto. Alberto va a estar en la de Fantástico, nada más en la del Valle, y en la de Eje Central con Comics Universe. Okay. Y luego también tenemos una presentación en Chihuahua. Y tenemos, y bueno, también está la edición de Smash, que tengo entendido en español, que tiene también creo que 14 postales, que son las 14 portadas de los títulos que se hicieron en todo el mundo, como parte de sus gifts, ¿no? Y la edición, y la otra edición, la de Comics Universe, trae, les digo, el cómic con la portada mexicana, trae una bolsita muy coqueta. Hay un póster que eso sí ya no los puedo mostrar porque ya los entregué, pero que vienen firmados tanto por mí como por Alberto Chimal. Entonces la verdad es que sí, creo que está bastante, o sea, se están poniendo mucho la playera, y la verdad es que está quedando bastante padre. Y bueno, la edición americana, que es así, viene, pues es la normal, ¿no? Es un tomo grande, son 14 países, por 8 páginas cada país, pues hecho los números. Menos de 500 pesos, entre 300 y 400. Creo que 300 y 400. Y no sé bien, tengo entendido que es un precio estándar, o sea, es un precio que maneja normalmente en el caso de la edición en español, pero también en la edición americana, pues dependerá mucho del cambio a cómo esté ese día, ¿no? Y bueno, sabemos que en el caso de algunas tiendas que distribuyen cómics americanos, pues hacen el corte hasta ese día y ven cómo está el dólar, ¿no? Entonces, esperemos que la banda aparte unos 500 pesos, lleva ese cambio de 500. Sí, para el gringo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el gringo va a estar un poquillo más caro, sí. Ok. Pero la edición mexicana, la verdad, no le pide nada a nadie, ¿no? O sea, está bastante sí. Bueno. Y esa es, pues, digamos, para la que todos, pues, digo, la que está más accesible para todos, ¿no? Sí, no, y aparte no solo accesible, sino aparte trae como, digo, obviamente cada país personalizó un poco sus propias ediciones, entonces también eso está chido porque pues también le metieron material extra, metieron páginas en blanco y negro, metieron muchos de los bocetos que hicimos al principio, o sea, sí viene como bastante como completa la edición, o sea, no es solo la edición como la americana, ¿no? Que es como nada más el cómic, sino viene con un montón de material extra. Exacto, ya no es la portada variante, sino es el contenido del país. De México, sí, o sea, tanto la banda quisiera tener todo, necesitarían conseguir las ediciones de cada país, o sea, banda coleccionista ahí
les me acaban de meter el pie muy cabrón. Sí, yo sí quiero pedirle a mis amigos de cada país que tengo, por lo menos los de Bélgica y los de Alemania y así los de España, así de por favor consíganme una edición, porque sí, porque además, o sea, hay nombres muy pesados, o sea, está Paco Roca, por ejemplo, en España, ¿no? Que es un hitazo, está, si me no recuerdo, creo que es en Corea, está Kim Jong-gi, ¿no? También la artista que hace el manga japonés también es una artista bastante conocida, o sea, hay nombres bastante pesados y los artistas están bastante chidos. Sí, la verdad es que es un honor y un pavor también estar codeándose entre tanto, o sea, el roster de artistas es muy bueno, entonces sí, la verdad es que es un gran honor. Pues qué chingón, porque DC con esto da un manotazo en la mesa muy cabrón. Yo creo que le para un poco el carro a Marvel y de algún, o sea, digo, para establecer todo luego las diferencias que cada uno pone y la manera en la que se distingue, y yo creo que esta es una plataforma excelente y una gran idea, y pues bueno, ojalá podamos seguir viendo proyectos así de interesantes. Ya leeremos evidentemente y evaluaremos Batman The World, pero pues de momento se antoja súper bien y una idea como con la finalidad de captar talento internacional a muy gran escala y digna de aplauso. Entonces, pues ojalá sigan trayendo cosas de ese tamaño con esa capacidad creativa. Sí, la verdad es que eso es muy bonito, el tamaño porque además se nota, ¿no? Creo que todos los equipos creativos metieron muchísimo amor o sea, lo que sí se nota es que es una edición súper llena de nervios y de amor y de todo, o sea, sí, todos los artistas creo que nos escogieron para esto, pues o sea, realmente considerábamos un gran honor, ¿no? O sea, es como un mundial o unas olimpiadas de artistas prácticamente, porque o sea, siempre se hacen las historias, o sea, siempre, digo, no es raro que Batman viaje a algún país o algo así, pero siempre se hace bajo la idiosincrasia y la idea y todo desde el punto de vista del americano, ¿no? Y ahorita como que tener estos puntos de vista, pues, tan nativos, tan autóctonos, es muy interesante. La verdad es que yo tuve ya la oportunidad justo ayer de leer la novela y híjole, se vibra muy cañón el amor que se le puso, ¿no? O sea, y te das cuenta, ¿no? Como creativo ya estando ahí, te das cuenta perfecto quién se puso nervioso, quién no se puso nervioso, quién sacó la casta, quién o sea, es muy interesante, ¿no? Y ¿cómo? Yo como mi última pregunta, o en lo que podemos ver el libro, ¿quién es el editor o la mente detrás de todo esto? ¿O fue una idea en conjunto de un equipo? Creo que es una idea en un conjunto de un equipo. Digo, obviamente creo que de editor está Katy Kubert, pero creo que pues, es una idea como en general, porque tengo entendido que además, pues obviamente los países que se escogieron, pues es porque tienen como tratos con las editoriales que están produciendo ahí, o sea, creo que España está con Panini, creo que Italia también, creo que, bueno, México está con Smash, entonces, o sea, por eso también ya una vez que se autorizó el proyecto, ya nos como canalizaron directamente ya, por ejemplo, ya fue cuando empezamos a trabajar ya con Giovanni Informa, entonces sí ya hubo una comunicación a partir de eso, ¿no? Porque finalmente pues eran esfuerzos que iban a sacar con cada editorial, porque hay algo que está muy impresionante también, y eso pocas veces se ha presentado, es que es una edición que va a salir en simultáneo en los 14 países, o sea, es el mismo día salen los 14 países, entonces se produjo, o sea, con la misma calidad, con el mismo espíritu, con el mismo, o sea, en el momento, o sea, todas las ediciones se cocinaron el mismo día, ¿no? Entonces, eso está muy padre porque no es algo común, o sea, el proyecto en sí, digo, el honor que es enorme, aparte de todo el roster y aparte de todo esto, es que pues, es un proyecto sin precedentes, que era lo que les decía, o sea, también no teníamos mucho ni de dónde agarrar como para referencia cualquier cosa, porque pues no se había hecho algo así, entonces no sabíamos, o sea, no teníamos ni idea de qué iba a ser. Entonces, digo, ya ahorita ya que lo vi, fue como, te juro, o sea, ayer yo estaba, bueno, como dándole palmaditas a mi Rulito de 8 años, porque, pues sí, o sea, sí es, o sea, es el tipo de proyecto, o sea, sí es vivir el sueño en ese sentido, ¿no? O sea, para mí sí fue como, pues eso, ojalá no sea el primero, sino sea
uno El de primero de tantos muchos. que vienen en el futuro. Claro. Pues Claro. esperemos. Pero bueno, pues finalmente ya, o sea, ya en ese sentido ya cumplió. O sea, ya es como el día que me compré mi castillo de Grayskull, ya fue ya no le debo. Como el día ya que no me le compré debo mi castillo. nada. Ay, cabrón, pero de Sí, Grayskull. no, ya no le debo nada al Rulito niño, ya es así, no, es que es eso, o sea, toda esta parafernalia, todas estas cosas que tenemos aquí, todo esto, se habla mucho del espíritu, entonces desde ahí es donde traté como también de meterme, ¿no? O sea, de lleno con ese espíritu, ¿no? Entonces, pues, a ver, ojalá que se note. Muchas Oye, gracias, muchas Rulo, gracias. muchas felicidades. ¿Qué pasó? Sí, la verdad es que como que hicimos en estéreo, ¿no? Así, muchas gracias. Ricardo por un lado, Tito por otro. No, Hicimos sí, qué un chido. NPC. Qué chido que pues ahora sí que no quiero decir ese pongas en alto el país, no, sino que qué chido que alguien de aquí, de México pues tenga un contacto, ¿no? Con esos personajes, De la banda, cabrón. Y de la banda. con esas editoriales, estar en esos niveles está muy chido y pues ahora sí que a comprarlo, ¿no? Y a leerlo. Y a reseñarlo y a todo. Sí, Todo, sí. todo. Y pues ahora sí que esperen la reseña y todo ahí en la Fortaleza Geek. Muchas gracias, Rulo, por estar aquí en este capítulo del podcast. Y Sigan en pues, nuestras no sé. redes Las redes de Rulo. y las redes de Rulo, exactamente. Y yo soy ¿Cuáles como son? Rulo-Valdés en todas con doble S, porque soy Valdés es con S. Entonces me pueden encontrar así en Twitter, en Instagram, en Tinder, ¿no? Pero Vamos muy bien, güey. pero bueno, ahí estoy. Entonces, Nunca está de más dar esa información. Siempre habrá quien le interese, güey. Sí. Y a nosotros síganos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Anchor, todas las plataformas habidas y por haber. También en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok también, por ahí andamos. Eso. TikTokeando. yo también tengo Próximamente el OnlyFans de la Fortaleza Geek. OnlyFans. Es OnlyFans. OnlyFans. OnlyFans es el OnlyFans. Pues vale, banda, amigos. muchas gracias. Gracias. Chido. Un honor. Gracias por estar aquí. Síganos en la Fortaleza. Bye. Bye, bye. Ush.